Enzimas. La actividad de las enzimas se puede ver afectada por los siguientes factores. Concentración de la enzima. Aumentar la concentración de la enzima acelerará la reacción, siempre y cuando se disponga del sustrato al que unirse. Una vez que todo el sustrato esté adherido, la reacción dejará de acelerarse, dado que no habrá nada en que se pueda unir las enzimas adicionales. Concentración de sustrato. Aumentar la concentración de sustrato también aumenta la velocidad de reacción hasta cierto punto. Una vez que todas las enzimas se hayan adherido, cualquier aumento de sustrato no tendrá ningún efecto en el aumento de la velocidad de reacción, ya que las enzimas disponibles estarán saturadas y trabajando a su máxima capacidad. En este punto haremos un pequeño inciso para comentar que cuando los investigadores realizan un gráfico donde se refleja cómo varía la velocidad de reacción a medida que cambia la concentración de sustrato, manteniendo siempre la misma cantidad de enzima y el resto de las variables fijas, éste podrá conocer la afinidad de la enzima estudiada calculando la Km. La Km es la concentración de sustrato en la que la velocidad de reacción es la mitad de la velocidad máxima y este valor depende del grado de afinidad que hay entre la enzima y su sustrato. Si tenemos Km elevadas, tendremos una menor afinidad entre enzima y sustrato, y si son bajas, tendremos una elevada afinidad. Temperatura. Las temperaturas altas o el calor hacen que las moléculas aumenten la movilidad y, por tanto, se aumente el número de encuentros moleculares. Por ello, se aumenta la velocidad en la que se forma el producto. Sin embargo, temperaturas extremadamente altas pueden causar que la enzima pierda su estructura, es decir, se desnaturalice y deje de trabajar, mientras que las temperaturas bajas o el frío ralentizan la actividad enzimática. Lo que sí que se ha observado experimentalmente es que cada enzima presenta una temperatura óptima en la cual la actividad enzimática es máxima. pH. Las enzimas presentan dos valores límites de pH entre los cuales son eficaces. Traspasados estos valores, las enzimas se desnaturalizan y dejan de actuar. Entre ambos límites hay un pH óptimo, en el que la enzima trabaja al máximo. La presencia de inhibidores. Los inhibidores son sustancias que disminuyen la actividad de una enzima o bien le impiden actuar completamente. La inhibición puede ser de dos tipos, reversible o irreversible. La inhibición irreversible o envenenamiento de la enzima tiene lugar cuando el inhibidor se fija permanentemente al centro activo de la enzima, altera la estructura y la inutiliza. Inhibición reversible. Tiene lugar cuando no se inutiliza el centro activo, sino que tan solo se impide temporalmente el funcionamiento, ya que no se fija permanentemente. Dentro de este grupo encontramos dos modalidades: competitiva y no competitiva. Inhibición reversible competitiva. Es la que se produce cuando la molécula del inhibidor es similar al sustrato y compite con éste en fijarse en el centro activo. Cuando se fija el inhibidor, la enzima queda bloqueada y el sustrato no se puede fijar hasta que el inhibidor no se va. En este caso, si se realizan gráficos representando cómo influye la velocidad de reacción según la concentración de sustrato y comparamos una situación en la que la enzima actúa con el inhibidor y otra con la misma enzima sin el inhibidor, veremos que la enzima, cuando actúa en presencia del inhibidor, aumenta su Km, pero que al final
la velocidad máxima se mantiene constante. Inhibición reversible no competitiva. Es la que se produce cuando el inhibidor se une a la enzima e impide el acceso del sustrato al centro activo, o bien se fija al complejo enzima-sustrato e impide la separación de los productos. En este caso, si elaboramos un gráfico en que se muestre la variación de la velocidad de reacción en función del sustrato, se observa que la enzima, tanto con inhibidor como sin inhibidor, mantiene la misma afinidad, pero que su velocidad máxima disminuye con la presencia del inhibidor. Todas las enzimas se pueden ver afectadas por los factores comentados: temperatura, pH, inhibidores, etc. Y no solo las enzimas normales, sino también las enzimas alostéricas. Así pues, llegado a este punto, es importante observar las diferencias en estos dos tipos de enzimas normales y alostéricas. Por un lado, tenemos las enzimas normales, que se caracterizan por poseer un centro activo y una única configuración activa, listo para realizar la función para la que se ha programado, y son incapaces de regularse dado que no poseen un centro regulador. Por otro lado, tenemos las enzimas alostéricas. Las enzimas alostéricas se caracterizan por poder adoptar dos formas estables diferentes. Una es la configuración activa de la enzima y la otra la configuración inactiva, además de presentar al menos tanto un centro activo como un centro regulador. En el centro regulador se une una molécula llamada ligando y que puede tratarse de un modulador negativo, inhibidor, o de un modulador positivo, activador. Experimentalmente, la forma de diferenciar una enzima alostérica de una enzima normal es mediante la elaboración de un gráfico donde se observe la velocidad de reacción en función de la cantidad de sustrato. En las reacciones catalizadas por enzimas alostéricas con cooperativismo, la representación gráfica de la relación entre la velocidad de reacción y la concentración de sustrato no es una hipérbole, sino una curva sigmoidal, curva en forma de S. La velocidad de reacción al principio no es tan rápida como en el caso de las enzimas no alostéricas, porque para que se empiece a activar la enzima alostérica se necesita pasar antes de su forma inactiva a su forma activa, y este paso tiene lugar cuando las condiciones sean las adecuadas.